¿Por qué nadie me miraba a los ojos? Pensó Linda mientras las voces a su alrededor se disolvían como un zumbido lejano. Estaba en la sala principal de la casa de los Yáñez, sentada en un sofá demasiado firme, con la espalda recta y las manos temblorosas sobre su regazo. Su suegra, con el rostro tenso detrás de una máscara de luto, hablaba con tono seco, sin mirar directamente a su nuera. Ahora que Fabián se ha ido, lo más lógico es que Alex tome su lugar. Es tradición. Tu hijo no puede nacer sin un padre. Linda sintió como su estómago se contraía, no por el embarazo incipiente, sino por el asco. Levantó la vista hacia el retrato de bodas que colgaba sobre la chimenea, la imagen de Fabián con esa sonrisa pulida que nunca terminaba de tocarle los ojos. Alex no estaba en ninguna foto, nunca estuvo en ninguna parte, como si siempre lo hubieran querido borrar. ¿Estás bien, querida?, insistió su suegra, acercándose con un té tibio que olía a manipulación. Linda lo rechazó con un leve movimiento de cabeza. Entonces su cuñado, Alex, entró por la puerta del estudio, silencioso, con la misma cara de Fabián, pero los ojos distintos, vivos, sinceros. Había algo en él que siempre la desarmaba. Se sentó frente a ella sin decir palabra, y durante un largo minuto ambos se observaron con esa carga invisible que se arrastra entre las almas que alguna vez compartieron lo prohibido. Fue entonces cuando, sin previo aviso, su suegro rompió el silencio con una frase cortante. «El niño llevará nuestro apellido, lo aceptes o no». Linda se puso de pie de golpe, con el corazón golpeando las costillas. La copa de té cayó al suelo, se quebró en varios pedazos, y nadie se movió para recogerla. Solo Alex, que cerró los ojos como si hubiera escuchado algo que dolía más que un grito. Esa noche, Linda no pudo dormir. Los pasillos de la casa retumbaban con sus pasos suaves, como si el suelo también sintiera la tensión que le recorría el cuerpo. No era solo el luto, ni la presión insidiosa de los Yáñez, era algo más profundo, algo que no cuadraba. Bajó a la cocina buscando agua, pero terminó junto a la puerta del despacho, entreabierta, con una tenue luz escapando por la rendija. Se acercó sin hacer ruido. Reconoció la voz de su suegra al instante. Fue lo mejor. Nadie tenía por qué saber que el muerto no era Fabián. Linda sintió como el frío le subía por la columna. Se pegó más a la madera. La voz grave de su suegro completó la frase. Alex aceptó el intercambio. Siempre fue débil. Fabián lo usó, como siempre. Linda apretó los dientes. Un vértigo de imágenes cruzó su mente. Las diferencias sutiles, los gestos torpes de Alex en los últimos días, la forma en que la llamaba «mi amor», con un acento distinto al de su esposo. El vaso se le resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo. Dentro del despacho, el silencio se hizo denso. Linda retrocedió, tropezó con el marco de la puerta y corrió escaleras arriba con una mezcla de rabia y desesperación que le golpeaba el pecho como un tambor. Cerró la puerta de su habitación y cayó de rodillas frente a la cama. ¿Alex está muerto? ¿Fabián fingió todo este tiempo? El llanto le explotó en la garganta, pero no era un llanto suave. Era un grito mudo, una furia vieja que finalmente encontraba salida. Se abrazó el vientre con ambas manos, como si pudiera proteger al hijo de una historia envenenada. De repente sintió un dolor agudo bajo el abdomen. Era real. El cuerpo le estaba gritando lo que su alma ya sabía. Algo se estaba rompiendo por dentro. Linda llegó al hospital al borde del colapso. La recepcionista la reconoció de inmediato. Era la esposa del fallecido empresario Fabián Yáñez, como los medios lo habían etiquetado, pero bastó una mirada a su rostro pálido y los pantalones manchados de sangre para que todo protocolo se esfumara. La llevaron de urgencia a ginecología. Mientras los médicos hablaban entre sí, ella solo alcanzaba a murmurar: «No fue Fabián, no fue Fabián». La anestesia se la llevó antes de poder explicar.
Horas después, al despertar, sintió la soledad más cruda. Una enfermera amable le tomó la mano y le dijo, sin adornos, «Perdiste al bebé, lo siento». Linda no lloró, ni una lágrima. Su rostro estaba rígido, como congelado en una expresión que mezclaba decepción, vacío y una claridad monstruosa. Algo dentro de ella murió esa noche, pero no fue solo su hijo. Fue la mujer que había confiado, la que había amado, la que había perdonado demasiado. Cuando Fabián apareció en la puerta del hospital con flores en la mano, su sonrisa fingida le revolvió el estómago. Linda no dijo nada al verlo, solo lo observó. La mandíbula le temblaba, pero no por tristeza, por contención. Él entró con pasos calculados, se acercó a la cama y extendió el ramo. «Sé que esto es difícil, pero estoy aquí para ti. Lo que pasó no tiene que separarnos». Linda desvió la mirada hacia la ventana. Su voz salió baja, firme, como un disparo. «¿Por qué fingiste tu muerte?» Fabián se quedó helado, el ramo temblando levemente en su mano. «¿Qué estás diciendo?», murmuró, pero sus ojos, por primera vez, mostraron algo más que sorpresa, miedo. Ella lo miró de nuevo, con la frialdad de quien ha perdido todo, menos la capacidad de decir la verdad. «Escuché a tus padres, sé que Alex murió, sé que jugaste conmigo». Fabián dio un paso atrás. Linda, aún débil, aún rota, sonrió con amargura. «Y lo que más me duele es que ni siquiera me diste la oportunidad de elegir entre ustedes». Fabián intentó recomporse, pero su rostro ya no era el del hombre seguro de siempre, era el de un farsante descubierto. «Linda, no entiendes, era necesario. Alex, él no quería seguir, estaba enfermo, te estaba arrastrando con él». Las palabras eran una mezcla de excusas y manipulación envueltas en un tono condescendente. Ella se incorporó con esfuerzo en la cama, cada músculo temblando, no por debilidad física, sino por una rabia contenida que hervía bajo la piel. «Y tú decidiste que lo mejor era matarlo simbólicamente, suplantarlo, acostarte conmigo sabiendo que era a él a quien yo amaba». Fabián bajó la cabeza por un segundo. Después levantó la vista y se atrevió a decir: «Tú eras mía, siempre fuiste. Él solo te confundió». Esa frase encendió una chispa en Linda. Mía. Esa palabra encapsulaba todo. El control, el silencio, la posesión disfrazada de amor. Ya no tenía miedo, ya no estaba paralizada por la pena. 2 días después firmó los papeles del aborto voluntario, no porque ya no le importara el hijo perdido, sino porque ese hijo representaba un futuro impuesto, un lazo con una familia que la había utilizado. Cuando su suegra llegó al hospital con la intención de llevarla a casa, Linda le entregó el sobre con los documentos médicos. «Aquí termina todo», dijo con calma. «No hay hijo, no hay esposa, no hay nada que les pertenezca». La mujer palideció. «Tu padre no aprobaría esto». Linda respiró hondo. «Mi padre ya sabe, y me está esperando». Caminó hasta la puerta, aún débil pero erguida, como si cada paso fuera una declaración. Afuera, su padre la aguardaba con el auto encendido. Cuando la vio, no dijo nada. Solo abrió la puerta del pasajero y la ayudó a sentarse. En el retrovisor, Linda pudo ver a Fabián y a su madre saliendo del hospital, congelados en la acera como estatuas. Por primera vez, eran ellos quienes no sabían qué hacer. La casa de su infancia no era grande ni lujosa, pero tenía lo que Linda más necesitaba: silencio. Su padre, un hombre reservado que había criado a su hija con dignidad y respeto, no hizo preguntas los primeros días. Le preparaba sopas, le dejaba libros en la mesita de noche, le encendía el calentador antes de que ella se despertara. Linda dormía mucho, como si su cuerpo necesitara reiniciarse por completo. Las pesadillas eran frecuentes. Veía a Alex cayendo en una oscuridad sin fondo, su voz apagada pidiendo ayuda mientras Fabián la sujetaba del brazo con fuerza. Despertaba empapada en sudor, con la garganta cerrada.
Pero cada mañana el mismo café humeante, la misma sonrisa suave de su padre y el mismo silencio respetuoso la ayudaban a recomponerse. No hablaban del pasado, solo del presente, como si su padre supiera que hablar demasiado es una forma de lastimar. Una tarde, mientras revisaba una vieja caja de cartas en el altillo, Linda encontró un sobre sin abrir. Estaba dirigido a ella, con la caligrafía de Alex. Temblando, rompió el sello y leyó en voz alta: «Si estás leyendo esto, es porque no llegué, porque Fabián ganó otra vez». El mundo se detuvo, las manos le sudaban. «Sé que te duele, y me duele no habértelo dicho antes. Fabián me chantajeó, me amenazó con destruir a mi madre, con revelar cosas que no puedo escribir. Me obligó a desaparecer. Yo quería luchar, pero no fui tan fuerte como tú». Linda cayó sentada sobre la alfombra, con el papel presionado contra el pecho. Lloró en silencio, esta vez no por pérdida, sino por la confirmación de una verdad que su corazón siempre sospechó. Alex la amaba. No fue una ilusión, no fue una confusión, fue real, y le habían robado eso. El hallazgo de la carta no la quebró, la encendió. A la mañana siguiente, Linda se sentó a desayunar con su padre y le entregó el sobre. Él lo leyó en silencio, masticando cada palabra con el ceño fruncido. Cuando terminó, la miró con una mezcla de tristeza y orgullo. «¿Qué vas a hacer?», preguntó sin rodeos. Linda respondió sin titubear: «Voy a quitarles todo, todo lo que construyeron sobre mentiras, esa empresa, ese apellido, ese legado podrido, todo». Su padre asintió lentamente. «Entonces empecemos hoy». Fue así como, desde un escritorio prestado y con el respaldo moral de su padre, Linda comenzó a recolectar documentos, contratos, correos y grabaciones antiguas. Había trabajado algunos años en la empresa de los Yáñez y conocía bien el sistema. Sabía dónde buscar, qué nombres eran claves, qué documentos habían sido adulterados por Fabián para ocultar movimientos financieros turbios. No buscaba venganza, buscaba verdad y justicia. Durante semanas trabajó en silencio. Contrató un abogado joven pero tenaz, recomendado por su padre, especializado en fraudes corporativos. Cada pieza que juntaban revelaba un esquema más amplio de corrupción: evasión fiscal, empresas fantasmas, transferencias a nombre de testaferros. Todo apuntaba a Fabián. Lo más impactante fue descubrir que parte del capital con el que se había financiado la expansión de la empresa familiar provenía de desfalcos realizados a nombre de Alex, quien había firmado varios documentos bajo presión antes de desaparecer. Esa revelación cambió la estrategia de Linda. Ya no se trataba solo de exponer a Fabián como manipulador y mentiroso. Se trataba de limpiar el nombre de Alex, de devolverle la dignidad que le arrebataron incluso después de muerto. Con pruebas en mano, Linda se preparó para el siguiente paso: entrar a la junta directiva como accionista legítima, reclamar lo que le correspondía y desmontar, pieza por pieza, el imperio construido sobre la sombra de su amor perdido. El día de la junta, Linda llegó vestida de negro, pero no en señal de luto. Era una armadura. Llevaba el cabello recogido, el rostro sereno y un portafolio bajo el brazo con más peso que cualquier arma. Al entrar a la sala, el murmullo entre los socios fue inmediato. Nadie la esperaba. Fabián, sentado en la cabecera, palideció. Su madre, al costado derecho, intentó ponerse de pie, pero se detuvo al ver que Linda no venía sola. A su lado, el abogado y un oficial judicial, con una orden de revisión en mano. La tensión se volvió palpable. Linda caminó hasta el centro de la sala y colocó el portafolio sobre la mesa de cristal. «Estoy aquí como accionista, heredera legal de Alex Yáñez y como denunciante principal de un fraude corporativo que involucra a este directorio». Su voz no tembló. Fabián se puso de pie apuntándola con el dedo. «Esto es un circo. Tú no tienes pruebas».
Ella lo miró con una calma devastadora. Las tengo todas. Y siéntate, que esto recién empieza. Durante horas, las pruebas se leyeron una a una. Documentos con firmas forjadas, grabaciones de llamadas filtradas, informes periciales sobre los movimientos financieros. Los rostros alrededor de la mesa fueron cambiando de incredulidad a incomodidad, luego a vergüenza. Algunos comenzaron a revisar sus propias copias de los balances anuales. Fabián intentó interrumpir varias veces, pero cada vez que hablaba, Linda lo callaba con un dato, una fecha, una firma que lo dejaba expuesto. Finalmente, uno de los socios más antiguos se levantó y pidió una votación para destituir a Fabián de su cargo y abrir una investigación interna inmediata. La moción fue aprobada. Fabián se quedó allí, de pie, sin poder articular palabra, mientras su mundo comenzaba a desmoronarse. Linda, por su parte, recogió sus papeles con la misma dignidad con la que había entrado. Pero antes de salir, se volvió hacia él y le dijo, en voz baja pero firme, «Alex no murió por nada. Tú sí vas a pagar». Los días siguientes fueron un torbellino de titulares, rumores y llamadas desesperadas. Los medios no tardaron en hacerse eco del escándalo. Empresario Fabián Yáñez, destituido tras denuncias de fraude por su cuñada viuda. Linda evitó las cámaras, pero no se escondió. Se enfocó en reestructurar la empresa desde dentro, limpiando los escombros que Fabián había dejado. Despidió a los cómplices más cercanos, revisó contratos antiguos, recontrató empleados que habían sido despedidos por lealtad a Alex. Había noches en que se quedaba sola en la oficina, con una lámpara encendida y una foto pequeña de Alex sobre el escritorio. No hablaba con ella, solo la miraba, como si ese silencio compartido los mantuviera conectados. Mientras tanto, Fabián se derrumbaba públicamente. Su madre intentó manipular entrevistas, dar su versión de los hechos, pero la documentación era irrefutable. La justicia había comenzado a moverse, y con ella los antiguos aliados de Fabián huían en silencio. Una tarde, mientras salía de una reunión con inversores, Linda lo vio. Fabián, desaliñado, parado junto al portón del edificio. No parecía el mismo. Tenía la barba crecida, los ojos hundidos y una carpeta gastada en las manos. La miró como un hombre roto. «Linda, necesito hablar contigo. Solo 5 minutos». Ella dudó, pero algo en su mirada la retuvo. Lo condujo hasta una sala vacía. Él se sentó, encorvado, como si el aire le pesara. Todo se fue a la mierda. Me quitaron todo. Linda no respondió. Lo observaba sin compasión, pero tampoco con odio, solo con distancia. Fabián abrió la carpeta y sacó una hoja. «Esto es lo único que me queda. Es una carta de Alex. No sé cómo la encontré. Estaba entre mis cosas. Creo que la guardé sin querer». Linda extendió la mano, pero él la retiró un segundo. «Solo quiero que sepas, yo lo envidiaba. Siempre te miró como yo nunca supe hacerlo». Se la entregó. Linda la tomó, pero ya no necesitaba leerla. Lo que necesitaba, en realidad, era algo que él no podía darle: paz. Fabián se quedó allí, esperando algo. Perdón, quizá. Lágrimas, tal vez. Pero Linda no le dio nada. Se puso de pie con la carta en la mano, la guardó en su bolso sin abrirla y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo solo un segundo. «No vuelvas a buscarme, Fabián. Ya no formas parte de mi historia, no más». Y salió, sin volver la vista atrás. En la acera respiró profundo. El sol comenzaba a caer y por primera vez en mucho tiempo no sintió miedo al futuro. Caminó sin rumbo durante horas hasta llegar a un parque donde solía ir con Alex en los primeros días, cuando todo era clandestino, pero genuino. Se sentó en el banco de siempre y allí sí, sacó la carta. La abrió con manos tranquilas. Dentro había solo una frase, escrita con trazo tembloroso. «Si algún día logras ver quién eres sin nosotros,
Entonces, todo habrá valido la pena. Sonrió, con los ojos llenos de lágrimas, pero no por tristeza. Era alivio, era cierre. Días después, Linda fue invitada a dar una conferencia sobre liderazgo femenino en entornos hostiles. Al principio dudó. No le gustaba hablar en público, pero algo la empujó a aceptar. No por prestigio, sino por necesidad. En el auditorio, frente a decenas de mujeres, habló con voz firme sobre decisiones difíciles, sobre lo que significa perder todo y aún así reconstruirse. No mencionó nombres, no contó detalles morbosos. Habló de poder interior, de renunciar a lo que duele aunque venga disfrazado de amor, de cómo a veces la única salida es soltar el dolor para que no te pudra por dentro. Al terminar, varias mujeres se le acercaron con lágrimas, agradecidas. Una de ellas, mayor, le dijo: «No sabía cómo dejarlo hasta hoy. Gracias por poner en palabras lo que nunca me atreví a decir». Linda la abrazó, y por primera vez comprendió que su historia no era solo suya, era de todas, y que hablarla, vivirla y sobrevivirla era también una forma de justicia. La empresa, ahora bajo su dirección, comenzó a cambiar no solo en los números, sino en el espíritu. Linda no buscaba aplausos, pero sí respeto. Reestructuró la junta, amplió programas internos para mujeres trabajadoras y eliminó de raíz las prácticas tóxicas que por años habían sido normalizadas. Sabía que el apellido Yáñez aún causaba recelo en muchos círculos, pero no le importaba. No pretendía borrar el pasado, sino resignificarlo. Este apellido no va a ser sinónimo de poder corrupto, sino de resiliencia, dijo una mañana en una reunión clave. Y lo cumplió. Cada contrato firmado, cada nuevo acuerdo, llevaba su sello, su palabra, su visión. Por las noches, cuando el edificio quedaba vacío, solía quedarse sola, caminando entre los pasillos iluminados por luces tenues. En una de esas madrugadas, encontró una carta más, esta vez escrita por ella misma años atrás y olvidada en un cajón. «Prometo no perderme nunca por amar a alguien más». La leyó en voz baja, como quien encuentra una promesa rota y decide cumplirla por fin. Mientras tanto, Fabián enfrentaba un proceso judicial que avanzaba con lentitud, pero con fuerza. Varios de sus antiguos socios testificaron en su contra, y su madre, tras verse envuelta en las acusaciones, se retiró del ojo público sin emitir una sola palabra. Los medios dejaron de buscarlo, y el apellido que tanto habían defendido ya no abría puertas. Era un lastre. Linda observaba todo con distancia, no con venganza, sino con justicia emocional. Ya no sentía esa necesidad de verlo caer. Su mayor victoria no era la ruina de Fabián, sino su propia libertad, su capacidad de levantarse, de reconstruir algo nuevo, con cimientos propios. En una reunión con el abogado, este le ofreció la posibilidad de ampliar las denuncias para recuperar propiedades que aún estaban a nombre de la familia. Linda lo pensó por un momento, pero luego negó con la cabeza. «No quiero lo que fue de ellos, quiero lo que va a ser mío». Y esa fue la diferencia. Ya no estaba luchando por lo perdido, sino construyendo lo que vendría. Un año después, Linda fue portada de una revista empresarial con el titular «Del silencio a la cima, la mujer que transformó la herida en poder». La entrevista hablaba de logros, pero también de procesos internos, de pérdidas que no se ven y de batallas que no se ganan con números. Cuando la edición salió, su padre la dejó sobre la mesa del comedor, sin decir nada, pero con los ojos húmedos. Ella sonrió, acariciando la foto de portada donde se veía firme, con los brazos cruzados y una mirada que ya no pedía permiso. Esa noche, durante la cena, su padre rompió el silencio. «Tu madre estaría orgullosa». Linda bajó la cabeza. «Lo sé, fue la primera vez que la mencionaban en mucho tiempo».
Su madre había muerto cuando ella tenía 17, víctima de un cáncer cruel que se llevó no solo su cuerpo, sino también la estructura emocional del hogar. Pero esa pérdida también la había enseñado a no rendirse, a no quedarse esperando que alguien más viniera a salvarla. Era esa ausencia la que ahora sentía como una presencia constante. Al cumplir los 34, Linda decidió regalarse un viaje. No uno de placer, sino de cierre. Viajó al pequeño pueblo donde Alex había crecido, un lugar olvidado entre montañas, con calles empedradas y ventanas de madera pintadas a mano. Caminó por las calles con una mezcla de nostalgia y curiosidad. Visitó la antigua casa de la abuela de Alex, ahora vacía, cubierta de musgo y recuerdos. En el jardín trasero encontró un columpio oxidado. Se sentó allí un momento, con los ojos cerrados, dejando que el viento le despeinara el alma. Sacó la primera carta de Alex, la que había encontrado en el altillo, y la leyó en voz alta, como un rito íntimo. Luego la quemó lentamente, dejando que el papel se consumiera entre sus dedos. «Te libero», murmuró al aire. No solo a él, a ella también. Porque por fin entendía que amar no era atarse, era recordar sin dolor, era continuar sin perderse, y ella, por primera vez, se sentía completa. A su regreso, encontró en su escritorio una invitación inesperada. La familia de Alex, dos primos lejanos con los que nunca tuvo contacto, organizaban una pequeña ceremonia en memoria de él, ahora que toda la verdad había salido a la luz. Dudó en asistir, no por miedo, sino porque no sabía si aún le quedaban lágrimas para llorarlo. Pero fue. Se vistió con tonos suaves, sin maquillaje, sin adornos. En el cementerio, bajo un cielo gris que parecía contener la respiración, leyó unas palabras simples. Alex fue mi verdad en medio del engaño, y aunque lo perdí, nunca dejó de sostenerme desde donde esté. Nadie aplaudió, nadie interrumpió. Solo hubo silencio, uno respetuoso, uno lleno de peso. Al terminar, una anciana se le acercó. Él hablaba de ti como si fueras todo lo que el mundo tenía de bueno. Linda no supo qué responder. Solo la abrazó y comprendió que Alex no había muerto del todo, no mientras alguien lo recordara con amor y verdad. Poco después de esa ceremonia, Linda recibió la propuesta de participar en una fundación para apoyar mujeres víctimas de manipulación emocional en entornos familiares o corporativos. No lo pensó mucho. Dijo que sí, no por caridad, sino porque conocía de sobra ese camino. En las primeras sesiones, su historia circuló en forma de ejemplo anónimo y el efecto fue inmediato. Mujeres jóvenes, adultas, ancianas, todas conectaban con ese relato de encierro sutil, de heridas sin golpes. Una tarde, al terminar una reunión, una chica se le acercó con los ojos brillantes. Pensé que estaba loca, que lo imaginaba todo, pero al escucharte supe que no era la única. Linda la abrazó fuerte. En ese momento comprendió que no solo había ganado una batalla, había roto un patrón, había convertido su historia en puente, y ese puente, aunque nacido del dolor, llevaba a muchas otras hacia algo mejor. Esa era, sin duda, la parte más luminosa de su reconstrucción. El primer aniversario de la caída pública de Fabián llegó sin alarde. Él vivía ahora en un apartamento pequeño, alquilado con lo poco que le quedaba tras la confiscación de bienes y la liquidación de activos. Nadie hablaba ya de él, y quienes lo hacían en susurros, con tono de vergüenza. Linda, en cambio, no celebró la fecha. No era una victoria para festejar, sino una herida que había cicatrizado sin anestesia. Esa noche, sin embargo, caminó sola hasta un puente desde el cual se veía toda la ciudad. Llevaba una pequeña caja de madera, dentro de la cual estaban los últimos objetos que conservaba de su pasado. Un reloj de Alex, una nota de su suegra escrita en una hoja de cuaderno y un pañuelo bordado con las iniciales de Fabián. Los observó uno por uno, respiró hondo y los arrojó al río.
No hubo aplausos ni testigos, solo el sonido del agua reclamando lo que ya no le pertenecía. Así se despidió del peso, de la historia prestada, de todo lo que alguna vez la definió sin permiso. Semanas después, Linda recibió una oferta inesperada: dirigir una nueva división internacional de la empresa desde otra ciudad. Un traslado, un nuevo comienzo, un paso sin el eco de los Yáñez en cada esquina. Dudó. Le gustaba lo que había construido, pero sabía que quedarse podía significar estancarse en la identidad de la mujer que sobrevivió. Aceptó, sin discursos, sin redes sociales. Empacó sus cosas, abrazó a su padre y partió sin prometer regresos. En la nueva ciudad, alquiló un departamento pequeño, lleno de luz, sin fotos en las paredes. Comenzó a caminar por calles donde nadie la reconocía, a descubrir cafés donde el pasado no tenía silla. Su rutina fue simple: trabajo, caminatas, libros. Y en esa normalidad, sin ruidos, sin guerras, sin nombres que dolieran, Linda comenzó a sentir algo desconocido pero hermoso: paz. No una paz ruidosa, de final feliz con fuegos artificiales. Una paz sutil, como un silencio que no duele. Como el sonido leve de alguien que por fin respira. Una mañana de otoño, mientras esperaba su café habitual en una pequeña cafetería del barrio, una niña tropezó con ella y derramó un poco de jugo en su abrigo. La madre se disculpó avergonzada, pero Linda simplemente sonrió. «Está bien, no pasa nada». La niña, de unos 5 años, la miró con esa honestidad que solo los niños tienen. «Tú pareces una señora triste, pero bonita». Linda se agachó, le acarició el cabello y dijo: «A veces uno está triste y bonito al mismo tiempo». La madre la miró con sorpresa, como si no esperara esa respuesta. Y cuando se marcharon, Linda quedó ahí, con la taza en la mano y el corazón apretado. No por pena, sino porque por primera vez en mucho tiempo alguien le había dicho algo sin saber nada de su historia, y aún así había acertado. Aquel comentario inocente le recordó que seguía reconstruyéndose, que la tristeza no se borraba como una mancha, pero podía convivir con la belleza de lo que ahora era. Esa tarde decidió hacer algo que había evitado durante meses. Escribió una carta, no para enviarla, solo para poner en palabras todo lo que había quedado suspendido. Se dirigió a Alex, no como una viuda, ni como una víctima, sino como una mujer que había sobrevivido. «Te amé como pude, te lloré como no supe, y te solté como debía. Tu ausencia me quemó, pero también me empujó a verme, a elegirme, a romper la cadena». La firmó con su nombre completo, como quien declara que ha vuelto a sí misma. Luego la guardó en una caja junto a otras pequeñas memorias y la selló. No la necesitaba abierta, no necesitaba releerla, solo necesitaba saber que estaba escrita, que lo había dicho todo. Y al cerrar la caja, sintió algo distinto. No era alivio, no era tristeza, era certeza, la certeza de que por fin el pasado ya no dictaba sus pasos, solo acompañaba su sombra, sin dirigir su destino. Un viernes cualquiera, mientras salía del edificio tras una reunión extensa, Linda se topó con un rostro conocido, no de su pasado, sino de sus comienzos. Era Lucía, una excompañera de universidad con la que había perdido contacto años atrás. Se saludaron con sorpresa, y tras unos minutos de conversación, Lucía la invitó a una pequeña exposición de arte local donde exponía su hermana. Linda aceptó sin pensar demasiado. Aquella noche, entre pinturas, vino barato y risas sinceras, sintió algo que creía olvidado: ligereza. Nadie sabía quién era ella más allá de ese instante. No la veían como la mujer que enfrentó un escándalo, ni como la viuda fuerte, solo como Linda. Linda riendo frente a un cuadro, compartiendo anécdotas sin peso, escuchando música sin que ninguna letra le arañara el pecho. Se quedó hasta tarde, sin mirar el reloj. Cuando caminó de vuelta a casa,
con el abrigo colgado en un brazo y los zapatos en la mano, se sintió casi adolescente, no por inocencia, sino por libertad. En los días que siguieron, comenzó a permitir más de esos momentos, pequeños, íntimos, humanos. Se apuntó a una clase de cerámica no por terapia, sino por simple curiosidad. Volvió a cocinar para sí misma, no por obligación, sino por placer. Se atrevió a comprar flores para su mesa, sin necesitar una ocasión. Y aunque las sombras del pasado seguían ahí, como un eco lejano, ya no le dictaban el ritmo, aprendió a escucharse, a parar, a decir no sin miedo, y sobre todo, a no pedir perdón por elegir su paz. Una tarde, mientras moldeaba arcilla con las manos llenas de barro, una compañera del taller le preguntó a qué se dedicaba. Linda se quedó un segundo en silencio. Luego respondió con una sonrisa suave: a vivir. No fue una frase dicha por efecto, ni con tono grandilocuente. Fue verdad, pura, y en ese instante lo supo. No necesitaba finales perfectos. Lo suyo era un camino. Uno que, por fin, caminaba sola, firme y libre. El invierno llegó sin avisos, con ese frío seco que agrieta los labios y vuelve los silencios más largos. Linda lo recibió con calma. Era su primer invierno sola desde el colapso. Compró mantas nuevas, cambió las cortinas del apartamento y se acostumbró al sonido de la calefacción encendiéndose por las noches. En una de esas madrugadas, el teléfono sonó. Un número desconocido. Contestó por reflejo, con la voz aún dormida. Era el abogado. Le informó que Fabián había aceptado un acuerdo judicial. No iría a prisión, pero perdería legalmente todo derecho sobre la empresa y sus propiedades. También firmó un documento reconociendo su plantación de identidad, manipulación emocional y fraude. Linda no dijo nada. Agradeció la llamada y colgó. No sintió victoria, solo un cierre más, otro nudo desatado. Se recostó otra vez mirando el techo en penumbra. El silencio era distinto ahora. No pesaba, no oprimía. Era solo eso, silencio, y en su pecho una paz sobria, sin fuegos, pero firme. Con la llegada del nuevo año, Linda decidió escribir su historia, no como novela, no como biografía, como testimonio, crudo, sin adornos, una narración directa de todo lo vivido, desde el amor prohibido hasta la traición, desde la pérdida hasta la reconstrucción. Lo escribió en noches solitarias, con una copa de vino al lado y música suave de fondo. A veces se detenía, porque revivir algunos momentos dolía, pero no se permitió censurarse, ni una sola vez. No buscaba fama, ni editoriales. Solo escribirla para sí misma. Cuando terminó, imprimió una sola copia, la encuadernó y la guardó en su biblioteca, entre libros de otras mujeres que también habían resistido. Era su forma de decir: yo también estuve ahí, y salí. No necesitaba lectores. Bastaba con haber tenido el valor de narrarla, y mientras colocaba el libro en su estante, se dio cuenta de algo. La historia no era sobre Fabián, ni sobre Alex. Era sobre ella. Sobre cómo había dejado de ser una sombra en la historia de otros, para convertirse, por fin, en autora de la suya. El día que cumplió 35, Linda no organizó ninguna fiesta. Tampoco aceptó cenas con colegas ni llamadas largas. Solo envió un mensaje corto a su padre: estoy bien. Gracias por sostenerme cuando ni yo sabía cómo pararme. Él respondió con una foto de un pastel hecho en casa y un texto simple: siempre supe que volverías a ti. Linda pasó el día sola, por elección. Caminó por la ciudad, compró un libro de segunda mano, almorzó en un pequeño restaurante italiano y cerró la tarde frente al mar, con los zapatos hundidos en la arena y el viento desordenándole el alma. Cerró los ojos y se repitió en voz baja: no soy la misma que empezó este viaje, y qué bueno que no lo soy. No hubo brindis ni música alta, pero sí una certeza dulce.
Ese cumpleaños no era solo una fecha, era un umbral. El punto exacto donde la cicatriz ya no dolía, sino que servía como prueba de que había sanado. Un par de meses después, recibió un sobre sin remitente. Dentro, una única foto, ella y Alex, tomada en una feria, riendo como dos adolescentes cómplices. Detrás, una frase escrita a mano. Te quise con todo lo que pude, incluso cuando no supe cómo. Reconoció la letra al instante. Era de Alex. Probablemente alguien más había conservado esa imagen y decidió, con retraso, hacérsela llegar. No supo si llorar o sonreír, así que hizo ambas cosas. Enmarcó la foto y la colocó en su escritorio, no como un altar, sino como un recordatorio de lo real, de lo que existió, y la cambió para siempre. Pero no permitió que la imagen la definiera. Ya no, porque ahora, al verla, no pensaba en lo perdido, sino en lo vivido, en lo amado, en lo que la impulsó a volver a sí misma, y en cómo, aun con el alma hecha trizas, había logrado reconstruirse sin pedir permiso a nadie. Una tarde, mientras revisaba informes en su oficina, una joven pasante llamó a su puerta con timidez. «¿Tiene un momento?». Linda asintió, invitándola a pasar. La chica se sentó con evidente nerviosismo y tras unos segundos de silencio, soltó. «Yo también estuve en una relación donde sentía que mi voz no importaba». Linda dejó los papeles a un lado. No habló, no interrumpió, solo escuchó. La joven continuó. «Leí un texto anónimo en un foro. Contaba una historia parecida a la mía, a la suya, y fue lo que me hizo salir de ahí». Linda sintió un nudo en la garganta. No sabía que su texto, el que había escrito sin buscar lectores, había llegado tan lejos. Solo quería decir «gracias». Cuando la chica se fue, Linda permaneció sentada varios minutos, en silencio. Comprendió entonces que sus palabras, como semillas, habían encontrado tierra fértil sin que ella lo supiera, y que incluso el dolor, cuando se transforma, puede florecer en alguien más. Esa noche, al volver a casa, encendió una vela y abrió la caja donde guardaba los últimos recuerdos físicos del pasado. Cartas, fotos, documentos. No para revivir nada, sino para hacer las paces. Uno a uno, tocó los objetos con cuidado, como si cerrara capítulos con las yemas de los dedos. Luego, con calma, los fue guardando en un sobre sellado y escribió en la tapa, «Ya no duele». Lo colocó en el fondo del armario, no para olvidarlo, sino para que dejara de estar en el centro. Linda entendía ahora que sanar no era borrar. Era recordar sin que se quebrara por dentro. Era poder volver al mismo lugar, sin sangrar en silencio. Se sirvió una copa de vino, se sentó frente a la ventana, y por primera vez en mucho tiempo, no pensó en lo que había perdido, pensó en lo que había ganado, la capacidad de elegirse, de comenzar de nuevo, y de sostenerse sola sin mendigar migajas de amor. Con el paso del tiempo, Linda empezó a recibir invitaciones para hablar en universidades, congresos y eventos empresariales. Al principio, rechazó muchas. No quería convertirse en símbolo de nada, pero luego entendió que contar su historia no era rendirse al pasado, sino utilizarlo como herramienta. Así aceptó una charla en una facultad de Derecho, donde el tema era ética, poder y responsabilidad emocional. Frente a estudiantes atentos, relató su recorrido con voz firme y sin adornos. No se victimizó, pero tampoco suavizó la verdad. Al terminar, un joven se acercó para decirle, «Pensé que la justicia solo vivía en libros. Hoy la vi de pie». Esa frase la acompañó de vuelta a casa. Y fue ahí, en la soledad de su sala, que comprendió que su camino no era una excepción. Era una prueba viva de que se puede caer, ser usada, rota, y aún así reconstruirse, no porque el mundo lo permita, sino porque una decide que no va a quedarse abajo. Una noche de lluvia, mientras doblaba ropa, recibió una llamada inesperada. Era su padre. Le pidió que viajara a verlo, que había algo que necesitaba entregarle en persona. Linda viajó al día siguiente.
Al llegar, él le tendió un cuaderno de tapas gastadas. Tu madre lo escribió para ti. Lo encontré entre sus cosas hace poco. Ella lo tomó con manos temblorosas. Al abrirlo, encontró páginas llenas de letras apretadas, consejos, historias, advertencias. Una de las frases, subrayada varias veces, decía: no dejes que el amor te haga pequeña. Si no puedes crecer con alguien, aléjate sin culpa. Linda lloró como no lo hacía desde que todo había comenzado. No por tristeza, sino por reconocimiento. Por saber que, incluso antes de partir, su madre ya había intuido el mundo que la esperaba, y le había dejado entre líneas un mapa silencioso. Esa noche durmió en su antigua habitación, abrazada al cuaderno, sintiendo que, después de todo, nunca estuvo completamente sola. Al regresar a su ciudad, Linda llevó el cuaderno consigo como si fuera una extensión de su cuerpo. No lo mostraba, no lo citaba en público, pero cada tanto lo abría y leía al azar, como si su madre aún le hablara desde esas páginas. Un día, mientras organizaba una reunión con directivas de otras empresas, una de las asistentes, una ejecutiva de voz firme y pasado turbio, comentó en voz baja: tu fuerza incomoda, Linda. Eso es poder. Ella no respondió, pero esa frase le quedó grabada, porque era verdad. Su presencia, sin escándalos ni gritos, sin escotes ni agresividad, incomodaba, porque venía de una mujer que ya no temía perder nada, que ya había estado en el fondo y había regresado, con una piel nueva, con una columna que no se doblaba. Linda ya no necesitaba demostrar, solo estar, y su estar era suficiente para desarmar estructuras enteras. Un domingo por la mañana, mientras regaba sus plantas, recibió una carta manuscrita. Era de Fabián. No pedía perdón, no justificaba, solo decía: quise controlarlo todo y perdí lo único que no sabía cómo tener, a ti. Ya no espero redención, solo quería que lo supieras. Linda no sintió rabia, ni alivio, sintió compasión. No por él, sino por la versión de sí misma que una vez creyó que amar era ceder, que pertenecer era callar. Leyó la carta una sola vez, la dobló con cuidado y la colocó dentro del cuaderno de su madre, entre dos páginas que hablaban de dignidad. Era ahí donde pertenecía, como advertencia, como cierre, como símbolo de que algunas heridas no se sanan para olvidar, sino para recordar, porque nunca más se deben abrir. Y mientras cerraba el cuaderno, entendió algo simple pero poderoso. El amor no la había destruido, la había despertado, y en ese despertar se había encontrado a sí misma. Unos meses después, durante un foro sobre liderazgo consciente, una periodista le preguntó en vivo si volvería a enamorarse. La pregunta fue directa, sin adornos. El público guardó silencio, esperando una respuesta cargada de emoción o romanticismo. Pero Linda no dudó. Sí, pero esta vez de quien no me pida renunciar a mí misma para quedarme. La sala estalló en aplausos, no por la respuesta, sino por la convicción detrás de ella. Al salir, una colega le dijo: a veces me pregunto si eso existe. Linda le sonrió. No sé si existe, pero ya no me conformo con menos. Caminó sola hasta su auto, disfrutando de ese tipo de soledad que no pesa, esa en la que no falta nada, esa que una elige. Y mientras conducía por la ciudad dormida, pensó que no necesitaba un amor para salvarla. Ya se había salvado sola. Y ahora, si alguien venía, sería para sumar, no para rescatar. En su nuevo hogar, Linda empezó a escribir fragmentos sueltos. No eran diarios ni cuentos, eran escenas, diálogos que alguna vez quiso tener, respuestas que llegó tarde para decir, pequeñas venganzas simbólicas convertidas en palabras. A veces eran solo frases que nacían mientras cocinaba o veía llover. Una noche, escribió una línea que la estremeció al releerla. Mi libertad no fue un regalo, fue una conquista sangrante, pero mía. Esa frase quedó pegada al refrigerador con un imán.
como recordatorio de cada paso que dio, de cada caída que transformó en impulso. Empezó a compartir algunos textos de forma anónima en un blog. Las respuestas fueron inmediatas. Mujeres escribían para decir: soy yo, lo viví, gracias por ponerlo en palabras. Y Linda entendió que su voz ya no necesitaba eco, ya era fuego, y ese fuego encendía a otras sin necesidad de gritar, sin necesidad de arder para otros, solo con ser. Un año después, el blog que había comenzado como un espacio íntimo y casi secreto, fue citado en una entrevista nacional sobre redes de apoyo emocional entre mujeres. Cuando le preguntaron si quería revelarse como autora, Linda lo pensó con detenimiento, no por miedo, sino por respeto al anonimato que había protegido a tantas. Finalmente, decidió no poner su nombre, pero sí permitir que los textos fueran publicados en un libro colectivo. No importa quién lo escribió, importa que muchas lo vivieron, respondió al editor. El libro salió con el título Lo que callamos cuando amamos, y se convirtió en referencia entre grupos de ayuda. Linda lo vio en escaparates sin decir una palabra. Solo pasaba frente a las vitrinas, lo observaba unos segundos y seguía caminando, sin necesidad de explicarse, porque ya no necesitaba que el mundo supiera su historia para validar su proceso. Lo importante era que, en silencio, su voz seguía rompiendo cadenas invisibles. Un domingo, en la plaza del barrio, vio a una niña correr tras una paloma, riendo con una libertad contagiosa. Su madre, sentada en un banco, la miraba con ojos llenos de ternura. Linda se sentó cerca, sin querer interrumpir. Observó en silencio aquella escena sencilla, luminosa, casi perfecta. Por un momento pensó en su hijo no nacido, en lo que habría sido, en quién habría sido. Pero no hubo dolor esta vez, solo una nostalgia suave, como una brisa que no enfría, pero roza. Cerró los ojos por unos segundos, y al abrirlos, comprendió que también había parido algo en todo ese proceso, una nueva versión de sí misma. Una mujer que aprendió a elegir sin miedo, a soltar sin culpa y a sostenerse en los días más oscuros. Se levantó del banco con una sonrisa pequeña, pero genuina, porque a veces los mayores triunfos no se celebran con gritos ni aplausos, se celebran con pasos silenciosos, en paz y con la certeza de que se está viva de verdad. Meses después, durante una visita a su padre, Linda encontró en el desván una antigua caja de madera que pertenecía a su madre. Dentro había cintas de video, cartas y una lista titulada Cosas que quiero que mi hija sepa. Algunas eran consejos simples, como recetas o remedios caseros. Otras eran hondas como heridas. Una decía: no dejes que tu voz se pierda en el ruido de los otros. Linda acarició esas palabras como si tocaran su infancia. En silencio, bajó con la caja y la colocó sobre la mesa de la cocina. Su padre la miró sin hablar, pero sus ojos decían todo. Era un momento suspendido en el tiempo, un puente invisible entre generaciones de mujeres que amaron, callaron, resistieron, y que ahora, a través de ella, por fin hablaban. Linda entendió que todo lo que había vivido no solo la transformó a ella, sino que daba sentido a una historia más amplia, una historia heredada, reparada y reescrita. En el atardecer de aquel día, mientras el sol teñía de naranja los muros de la casa, Linda tomó el cuaderno de su madre, la lista encontrada y su propio libro encuadernado, y los colocó juntos sobre una estantería especial. No como trofeos, sino como memoria, como testigos silenciosos de un proceso largo, cruel, hermoso y profundamente humano. Se prometió que si algún día tenía una hija, biológica o no, le hablaría con la verdad. No de cuentos de hadas, mas de coraje, de límites, de amor propio, de reconstrucción, porque lo que había aprendido era simple y brutal a la vez. El amor sin respeto
No era amor, era hambre. Y ella ya no tenía hambre de afecto, tenía sed de libertad, de expansión, de presencia, de vínculos que sumaran sin restar. Y con ese pensamiento, mientras el cielo oscurecía, se dijo a sí misma: llegué hasta aquí. Y si mañana hay más, será porque decidí seguir caminando, no porque me empujaron. El día que decidió cerrar su blog, lo hizo sin anuncio ni despedida. No por desinterés, sino porque sentía que esa etapa había cumplido su propósito. Escribió una última entrada. Gracias por leerme en silencio, por verse en mí. Ahora es tiempo de que cada una escriba lo suyo. Cerró la página, tomó aire y sin melancolía apagó el computador. No necesitaba más palabras flotando. Lo que tenía que decir ya había sido dicho, sentido y compartido. Esa misma tarde recibió un correo de una editorial importante interesada en conocerla, en transformar sus textos en una publicación formal. Linda agradeció, pero declinó. No buscaba escenarios ni portadas. Su victoria no estaba en ser leída, sino en haberse escutado a sí misma. Lo que había creado, lo que había resistido, era más grande que un contrato editorial. Era íntimo, sagrado, y no necesitaba más validación que su propia paz. Semanas después, recibió una invitación para asistir a una boda. No cualquier boda. Era la de Lucía, su amiga recuperada del pasado, aquella que la había llevado a una exposición de arte una noche cualquiera. Linda dudó. Las bodas le recordaban muchos fantasmas, pero aceptó. Fue con un vestido azul oscuro, sin acompañante, sin maquillaje excesivo. Cuando entró al salón, nadie la miró con lástima, nadie la señaló. Era solo una invitada más. Y eso bastó para que se sintiera plena. Durante la ceremonia, cuando los novios leyeron sus votos, una frase la tocó profundamente. Te elijo sin necesitarte, y eso hace mi amor más libre. Linda cerró los ojos por un segundo, porque entendió ahí mismo que si algún día volvía a amar, tendría que ser así, desde la elección, no desde la carencia, desde la plenitud, no desde la falta, y que si ese amor no llegaba, igual estaría bien, porque ahora, por fin, se tenía a sí misma, completa. Al salir de la boda, el aire estaba fresco y el cielo limpio. Linda caminó despacio hasta su auto, mas en lugar de entrar, se quedó de pé, observando o reflexo da lua sobre o capô. Pensou em tudo o que deixou para trás, nas versões de si mesma que morreu e renasceram ao longo do caminho. Já não sentia raiva, nem dor, apenas uma imensa gratidão pela mulher que havia se tornado. Pegou o celular, abriu a câmera frontal e tirou uma foto. Sem filtros, sem pose, apenas ela naquele momento. Depois escreveu uma legenda curta e verdadeira. No Soy la mujer que esperaban. Soy la mujer que decidi ser. E ao publicar, não esperou curtidas. Aquilo não era para o mundo, era para ela. Um registro de liberdade. Naquela noite, ao deitar, Linda não precisou de calmantes, nem de velas aromáticas, nem de orações desesperadas. Apenas fechou os olhos e deixou que o silêncio a envolvesse. Um silêncio que já não era vazio, mas cheio de significado. Sabia que o passado sempre caminharia com ela, como sombra discreta, como lembrança viva. Mas agora, o presente era dela. Construído por suas escolhas, sustentado por sua dignidade e guiado por uma bússola que ninguém mais controlava. Não havia finais felizes no sentido clássico, mas havia uma verdade: ela sobreviveu. E não só isso, se reinventou, se libertou, e nesse mundo real, imperfeito, duro e belo, isso já era um final e um começo.